Hola, mi amigo querido, qué alegría. Nuevamente estamos aquí juntos para estudiar la lección número 3 para el 18 de enero del año 2025. El título de la lección de esta semana es Para agradar a Dios. Y el propósito es mostrarnos que aunque nosotros somos seres humanos imperfectos, después de la caída de Adán y Eva en el pecado, pues el carácter de Dios se deformó en nosotros, somos egoístas por naturaleza, luchamos toda la vida contra nuestro carácter deformado, ese carácter nos mete en problemas en el trabajo, en la familia, hasta en la iglesia. Entonces, aunque nosotros somos imperfectos, Dios se agrada, a Dios le gusta ver esta pobre intención humana de amarle. Él se agrada cuando una persona acepta su amor, cuando se deja amar por Él. ¿Por qué? Porque su amor es transformador y si la persona se deja amar por Dios, lógicamente que su vida va a ser transformada. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más valioso de lo que tú puedes imaginar. Hay una frase que se ha hecho prácticamente característica en mi ministerio. Cuando digo, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Con tus defectos, con tus errores, tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Esto no es frase mía. Esto fue sacado de la Biblia. Porque cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, descubro que el ser humano es lo más precioso que Dios puede tener en esta tierra, y Él expresa ese amor de muchas maneras. Por ejemplo, Él presenta el hecho de que nada es más valioso para un padre que el hijo que se deja amar o que se ha alejado de Él y que regresa a casa. Y eso está en la parábola del hijo pródigo. Pero leo Lucas capítulo 15, 20 al 24, que es parte de la parábola. Dice así: Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su brazo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En estos versículos está descrito el amor de Dios cuando el hijo ingrato, el hijo rebelde, un día regresa a sus brazos. Está descrito en la figura de la parábola del hijo pródigo. Desde que el hijo se fue, el hijo rebelde, y sabes, el hijo había cometido una ofensa tan grande que tal vez en aquellos tiempos fuese la ofensa más grave que un hijo le podía hacer a su padre. ¿Qué ofensa? Pedirle la herencia cuando el padre estaba vivo. No había ofensa. Los judíos tenían tradicionalmente la pena de muerte para este tipo de delito. Un hijo rebelde, pedirle al padre la herencia cuando el padre aún estaba vivo. El hijo se fue, pero la sierva de Dios dice que desde que el hijo se fue, el padre se quedó en el balcón de la casa contemplando el horizonte, con la esperanza de que un día el hijo vuelva. Oh querido, si tú estás lejos de Dios y lejos de la iglesia, quiero que sepas que Dios te espera. Que desde que te fuiste, Dios nunca dejó de esperarte. Que su espíritu va atrás de ti a buscarte. Que te llama. Te llama de las maneras a veces más inimaginables. Te llama con amor. Te llama con ternura. Muchas veces permite que la vida te golpee, mas por tras de eso está el llamado de Dios a ti. Y eso fue lo que sucedió con el hijo. El chiquero de puerco sin tener que comer.
pensó, volveré a casa. Tantos jornaleros en la casa de mi padre, tienen que comer yo aquí muriendo de hambre. No, volveré, le diré, Padre, he pecado contra ti. Y volvió. Pero cuando el padre lo contempló a lo lejos, salió corriendo y lo abrazó, lo cubrió con sus brazos, lo abrazó, lo besó. El hijo estaba inmundo, ropas salpicadas de estiércol de puerco, cabello desgreñado, barba, los piojos cayendo por ahí, inmundo, sucio, inmerecedor. Los judíos podrían apedrearlo por haber pedido la herencia al padre mientras el padre estaba vivo. Por eso el padre lo abrazó, lo protegió, lo cuidó. Quiere decir, si apedrean a mi hijo, primero me van a apedrear a mí. Ese es el amor de Dios por el hijo. No por el hijo bueno, sino por el hijo rebelde. ¿Quiere decir que el hijo bueno no agrada a Dios? Claro que lo agrada. Pero hay mucha alegría en el corazón de Dios, en el reino de los cielos, entre los ángeles, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce que ha estado caminando mal y decide regresar al Señor Jesucristo. Tú eres precioso a los ojos de Dios, no te olvides de eso. Vamos a la segunda parte. El regocijo de Dios. Aquí veremos que el Señor se regocija al ver no solo el regreso de sus hijos, sino la restauración del hijo que se ha ido, del pueblo rebelde. Porque el pecado destruye, el pecado hiere, el pecado deforma, el pecado ensucia. Entonces, cuando el hijo regresa, hay todo un proceso de restauración. Dios tiene que limpiar lo que el pecado ensució. Dios tiene que enseñarte a vivir de nuevo porque has vivido en los caminos del mal, haciendo el mal. Veamos lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, medio de ti. Mira, a Dios no le gusta estar a los lados, le gusta estar en el medio de su pueblo, en el corazón de su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él te salvará. La palabra salvar en el original tiene el sentido no solo de rescatar, sino de curar, de restaurar. ¿Cuántas veces yo encuentro gente herida por el pecado? Un día en un aeropuerto me encontré con una persona que estaba lejos de Dios. Me abrazó y empezó a llorar y no sabía qué sucedía. Me dice, pastor, ayúdeme. Estoy tan lejos, quisiera volver, pero no puedo. Estoy perdido, pastor, me siento perdido. Y la gente pasaba por ahí y él no percibía lo que estaba haciendo y todos miraban extrañados. ¿Por qué me abrazaba y por qué lloraba ese hombre? En realidad no quería abrazarme a mí ni llorar en mis hombros. Él quería abrazar a Jesús, llorar en los hombros de Jesús, porque aunque estés lejos de Jesús, hay nostalgia de Jesús en tu corazón. Tú saliste de las manos de Dios, lejos de Dios, nunca estarás feliz. Necesitas regresar, necesitas devolverte. Y cuando regresas, pues se comienza el proceso de restauración. Por eso digo, el Señor te entrega una página nueva en blanco. Todo lo que has escrito ya no vale, a la basura. Quemado, borrado para siempre. Ahora vas a escribir una nueva historia. Y Él te toma de la mano y te ayuda a escribir esa nueva historia. No fuerza tu voluntad, porque Dios te dio libertad para escoger lo que sea. Pero Él te ayuda, Él te inspira, Él te acompaña. Él no te abandona, Él no te deja solo. Dicho esto, vamos a la tercera parte. ¿Cómo podemos complacer a Dios nosotros, seres humanos? ¿Podemos complacer a Dios? Veamos lo que dice Isaías 43, 4 y 5. Porque a mis ojos fuiste de gran estima,
Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Estas palabras Dios habló a su pueblo cuando el pueblo estaba esparcido por los 4 rincones de la tierra. Y cuando estás separado de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus tíos, qué necesidad, qué ansia de estar juntos nuevamente, de alegrarte, de comer juntos, de reír, de abrazarse. Pero para el pueblo de Dios no había esperanza. Sin embargo, Dios le promete, hijo, yo te traeré. Yo te traeré. Si tú me entregas tu corazón, si tú aceptas mi oferta de amor, ¿qué dice ahí? Yo te amé. Y si te amé, pues yo te daré. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Ahora veamos lo que dice Proverbios 15, 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Este es un paralelismo bíblico. Te voy a explicar lo que es el paralelismo bíblico. En el paralelismo, la primera frase dice una cosa. La segunda frase explica lo que la primera frase dijo. La tercera frase da un concepto. La cuarta frase explica lo que la tercera frase dijo. Ahora vamos a entender lo que este paralelismo quiere decir. La primera frase, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, cuando tú no aceptas el amor de Dios, cuando tú estás lejos de Dios, tú puedes hacer lo que sea, hacer el sacrificio que tú quieras, eso es abominación para Dios. Viene la explicación, pero la oración de los rectos es su gozo. Quiere decir que cuando tú te arrepientes, que cuando tú reconoces que estás andando mal, y cuando tú clamas a Dios por su amor, y cuando tú oras a Dios, reconociendo tus caminos de rebeldía, eso para Dios es gozo, es alegría. Quiere decir que sí, el pecador puede causar gozo y alegría al corazón de Dios a pesar de su situación, desde el momento que reconozca su rebeldía y clame a Dios y acepte el amor de Dios. La tercera frase dice, abominación es a Jehová el camino del impío. Y la última frase explica, mas él ama al que sigue la justicia. En otras palabras, en resumen, el pensamiento de este texto es que aunque tú hayas caído, aunque tú te hayas ido, aunque estés lejos de Dios, si reconoces tu condición de pecador, de rebeldía, y decides volver a Dios, Él te acepta y Él se alegra. No hay momento de mayor alegría para Dios que cuando el Hijo de Dios reconoce que necesita del amor de Dios. Vamos a la cuarta parte. Bajo el subtítulo de Piedras Vivas. En realidad aquí lo que el autor de la lección de la escuela sabática está queriendo decir es responder la pregunta de cómo podemos agradar a Dios. Y Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a parar aquí un poco para explicar la palabra imposible. ¿Qué es imposible? Para que tengas un concepto bien real y concreto de la palabra imposible, te digo, toma un balde de agua y coloca la cabeza y mantén la cabeza dentro del balde de agua 1 hora. Eso es imposible. 1 minuto tal vez. Los que han desarrollado la capacidad pulmonar tal vez 3 minutos. 5 minutos. ¿Quién sabe? Un poco más después de eso. O te ahogas o te mueres. Te mueres porque tu cabeza no resiste. Tu pulmón sin oxígeno no resiste. Si insistes en permanecer ahí debajo del agua, corres riesgo de muerte. Entonces, tener la cabeza dentro del agua
Una hora es imposible. Bueno, eso es imposible. Ahora, Pablo dice aquí que cuando no ejercitas la fe, ¿qué es la fe? La confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? Solo puedes confiar en una persona a quien tú conoces, a quien tú crees de alguna manera que puedes confiar, porque te inspira amor, te inspira seguridad, te inspira confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo Dios va a estar feliz? Cuando Él te da todo su amor, te ofrece todo su amor, te promete su amor es un pacto de amor para ti. Pero tú lo rechazas, tú no lo aceptas, tú no quieres. Entonces, pues, Dios se queda triste. Sigo leyendo el texto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que le hay ¿qué? Que le hay amor. Si te acercas a Dios con la confianza de que en Dios hay perdón, hay amor, hay salvación, hay restauración, entonces pues vas a recibir el galardón. ¿Por qué? Porque buscaste a Dios. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la razón para confiar en Dios? ¿Cuál es la razón para tener fe en Dios? Romanos 5:8 responde eso diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la razón. Si cuando eras un pecador en tus pecados Dios te amaba, ahora que sientes el deseo de volver a Dios, ahora que reflexionas y percibes tu rebeldía, ¿cómo es que Dios no te va a amar? Entonces no tengas miedo de regresar a Él. Saca de tu cabeza la idea de que no, Dios no me va a aceptar porque yo ya me he ido demasiado lejos, porque ya he hecho demasiadas cosas feas. No, tú puedes venir trayendo a Dios tu pasado, como sea. Él se encarga de limpiar, de restaurar, de salvar, de curar. ¿Y cuál es el resultado de recibir el amor de Dios? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Y si ya no hay condenación, ya no hay esa inseguridad de estaré perdido, acabó, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué están en Cristo Jesús? Porque han regresado a Jesús. Y porque permanecen a Jesús. ¿Y cuál es la evidencia de que permanecen en Jesús? Caminan conforme al Espíritu, ya no caminan conforme a la carne. Simple y maravilloso. El amor de Dios no solo perdona, sino que restaura y transforma. Y terminamos este estudio hablando de un objetivo digno. Quiere decir, ¿cómo debemos acercarnos a Dios para aceptar su amor? Leamos Marcos capítulo 9, 23 al 25. Esta historia sucedió después del monte de la transfiguración, cuando Jesús bajó al valle. Un padre había traído su hija endemoniada y su hijo endemoniado, y los discípulos no podían expulsar al demonio. Entonces leo el texto, dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Te doy una explicación final. Este padre había llevado a su muchacho que estaba poseído por el demonio y los discípulos no podían expulsarlo. Entonces Jesús pidió al padre que se acercara y le preguntó: ¿tú crees que tu hijo puede ser liberado? Y él era un hombre sin mucha fe, sin mucha confianza, sin mucha capacidad de creer. Pero dijo: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, yo creo, pero no creo, Señor, pero tú ayúdame, ten piedad de mí. En una ocasión yo salí después de la predicación y en la puerta afuera encontré un hombre corpulento, alto, llorando como un niño. Me acerqué de él
Y cuando me reconoció, me abrazó y me dijo: pastor, mi vida está destruida. Yo necesito a Dios en mi vida, pero no creo en Dios. Yo necesito creer en Dios, pero no puedo creer en Él, porque desde niño me han enseñado que Él no existe. Pastor, por favor, ayúdeme a creer. Qué triste realidad. Personas cuya vida está hecha pedazos, que necesitan creer en Dios, pero la cabeza está tan llena de filosofías, de pensamientos existencialistas, que no tienen la capacidad de caer de rodillas y decir: Señor, te necesito. ¿Quién eres tú? Necesitas de Jesús. Eres lo más precioso que Dios tiene. Déjate amar por Él. Un abrazo. El Señor Jesucristo nos ama tanto, vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecíamos, y ahora somos salvos únicamente por gracia. Naturalmente, hay una participación humana en el sentido de que la salvación no es por la fuerza. Dios no te puede salvar si tú no quieres ser salvo. Tú necesitas abrir el corazón, tú necesitas decirle sí al Señor Jesucristo. Y otra cosa más, ayer vimos que necesitas dar el paso del bautismo. Vamos al texto de esta noche. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 5. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes, o sea, había pasado apenas un mes y medio desde que salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, después entraron al desierto, sucedió el milagro de las aguas amargas. Bueno, había pasado ahora ya un mes y medio. Era el día 15 del segundo mes. Todavía no habían llegado al desierto del Sinaí. Estaban entre Elín y el Sinaí en el camino. Se estaban dirigiendo hacia el monte Sinaí, donde Dios les entregaría las tablas de la ley escritas en piedra. La ley es un resumen de todos los principios eternos de Dios. Bueno, vamos al siguiente versículo, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oh querido, la murmuración es característica del ser humano. Los hijos a veces murmuran contra los padres. Los liderados murmuran contra los líderes. Los hermanos de la iglesia a veces murmuran contra el pastor. Aquí el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los líderes espirituales. Aarón, hermano de Moisés, era el soporte espiritual que Moisés tenía. Y era el profeta de Moisés, en el sentido de que era el vocero de Moisés, el que hablaba muchas veces en el nombre de Moisés, porque ustedes saben que Moisés era tardo de lengua, quiere decir, tenía problemas para hablar. Se comunicaba muy bien y todo, pero en el público parece que su hermano Aarón hablaba mucho mejor y muchas veces hablaba en el nombre de Moisés. Bueno, vamos al siguiente versículo ahora. Y les decían los hijos de Israel a los líderes, a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5, mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, mi amigo querido, voy a explicar esto. El ser humano es reclamón por excelencia, reclama de todo. Hoy día, y ustedes saben que en algunos lugares de México, cuando las cosas no van bien, inmediatamente bloquean la carretera, colocan piedras, palos, y a veces nosotros sacudimos el pie en la tierra, pisamos, zapateamos, y decimos, "Oye, yo soy así". En Perú dirían, yo soy peruano, yo soy indio. El alemán diría, yo soy alemán. El oaxaqueño diría, yo soy oaxaqueño. El ser humano reclama. Y yo creo que sí, vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo de violencia, en un mundo donde las cosas no salen como queremos, y pues muchas veces el ser humano reclama. Ahora, el pueblo de Israel no tenía razón al reclamar. ¿Por qué? Porque habían vivido esclavizados durante 430 años. Esclavos, no tenían libertad para nada. El esclavo es esclavo. El esclavo no es dueño de nada, no es dueño ni siquiera de su vida, ni siquiera de la esposa, ni siquiera de los hijos. El esclavo no tiene libertad ni siquiera para soñar. Ellos habían sido esclavos. Ahora, Dios había escuchado el clamor de ellos porque cuando fueron esclavos clamaron, ¿se acuerdan? Lloraron, suplicaron a Dios y Dios dijo, he oído el clamor de mi pueblo y vino a rescatarlos a través del instrumento Moisés. Moisés era apenas un siervo de Dios. Y después con mano fuerte, cuando Faraón no quiso soltarlos, vino una plaga, vino la otra plaga, la 10ª plaga, pues Faraón se rindió y el pueblo salió. Asimismo, Faraón se arrepintió y mandó los ejércitos atrás del pueblo. Ahí llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió milagrosamente, el pueblo de Dios pasó y cuando el ejército estaba viniendo, el mar se cerró y todos los soldados enemigos murieron. Al otro lado cantaron las mujeres de Israel, dirigidas por Miriam, la hermana de Moisés. Un hecho prodigioso. Ahora, habían llegado ya a la tierra de libertad, porque aunque era desierto, estaban caminando hacia la tierra donde fluía leche y miel, Jericó. Pero mientras estaban caminando ya eran libres, ya podían decir lo que querían, hablar como querían, atrasarse o adelantarse, eran libres. Pero pues en el desierto hay dificultades, en el desierto de esta vida por donde nosotros también estamos caminando, muchas veces hay dificultades, falta agua, falta pan, falta ropa, falta empleo, falta dinero, falta alegría. Vivimos en un mundo de limitaciones, de dificultades. Y el pueblo comienza a reclamar, ¿para qué nos sacaste? Allá éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos pan. Aquí somos libres, ¿y de qué nos vale la libertad? Nosotros no comemos libertad, comemos pan y estamos muriendo de hambre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y el pobre Moisés, ¿qué hizo? Pues el pobre Moisés tuvo que ir a Dios y se arrodilló delante de Dios y le dijo, Señor, tú me pediste que libertara al pueblo de Egipto, pero ahora yo los traje en tu nombre hasta aquí y no hay pan, el pueblo está muriendo de hambre. Señor, ¿qué hago? Por favor, ilumíname, abre mis ojos, ayúdame a ver cuál es el plan que tienes para nuestra vida. Oh querido, cuando la dificultad llega a tu vida, haz lo que Moisés hizo. Ve a Dios, cae de rodillas, dile, Señor, mañana tengo que tomar una decisión y no sé cuál es la mejor decisión. Señor, desde el punto de vista humano yo no veo salida, estoy encajonado, pero tú eres Dios. ¿Qué dice la palabra? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él es abundante en dar sabiduría. Dios nunca deja abandonado, sin orientación a un hijo sincero. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo algo extraordinario, querido. Si tú lees todo el capítulo, vas a ver que Dios le dijo, mira, dile al pueblo que se acueste esta noche con hambre, que vayan a dormir con hambre.
pero que se preparen, porque mañana verán la gloria de Dios. Eso es fabuloso. Dile al pueblo que se vaya a dormir con hambre, pero mañana despierten temprano porque verán la gloria de Dios. Y efectivamente el pueblo fue a acostarse con hambre y durmió con hambre. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba saliendo, todos abrieron sus tiendas y vieron la arena blanca, 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 porque durante la noche había caído una especie de algodón blanco. El maná del cielo había caído, tenía, dice, sabor de miel y culantro, miel silvestre y culantro. Y entonces todo el desierto estaba emblanquecido y cada uno se abalanzó y comió. El maná no solo era nutritivo, sino que también satisfacía el hambre. El pueblo quedó feliz, alegre, agradecido a Dios. Ahora sí, oh Dios, tú eres nuestro Dios. Oh Dios, tú eres maravilloso, porque así somos los seres humanos. Cuando vienen dificultades, cuando parece que Dios no nos responde, nos ponemos a llorar. Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? Murmuramos contra los líderes, murmuramos contra los padres, murmuramos contra los dirigentes del país. Pero cuando las cosas salen bien, ahora sí, oh Dios, gracias Dios mío, porque tú existes. Pues así somos los seres humanos. Y así Dios nos ama, a pesar de que a veces actuamos como si fuéramos un niño caprichoso, un niño malcriado, un niño rebelde. Dios nos ama. Qué amor maravilloso el de Dios. Entonces, pues Dios le dijo, Moisés, a partir de hoy no se preocupen que todos los días va a caer maná del cielo. Pero entonces viene el versículo 5, que yo leí. Voy a volver a leer solamente el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Todos los días Dios les hacía caer maná del cielo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el viernes caía el doble de porción. ¿Para qué? Para que ellos guardasen. ¿Y por qué? Porque al día siguiente era sábado y el sábado no caería nada del cielo porque era sábado. Entonces Dios les dijo, lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Lo que tienen que guardar, guárdenlo hoy. Porque mañana es mi día santo y no caerá maná del cielo. Ahora, queridos, ahora vamos a hablar de un aspecto interesante del Evangelio. Muchas veces nosotros decimos así, el sábado fue para el Antiguo Testamento. El sábado fue para el pueblo de Israel porque Dios les entregó el sábado en las tablas de piedra de la ley de Dios que les entregó en el Sinaí. Entonces el sábado es solo para los judíos, el sábado no es para nosotros. Pero querido, eso no es verdad. Por lo menos eso no es bíblico. Porque el sábado fue establecido en el jardín del Edén al terminar la creación. Si tú lees Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, vas a ver que fueron acabados los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día, sábado, Dios reposó de toda la obra que había hecho y bendijo al sábado y lo santificó. Ahora, si Dios reposó el sábado, con toda seguridad no era porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Para darnos un ejemplo. Y por eso lo bendijo. Y tú sabes que una cosa común, si es bendecida, hay que respetarla. Porque si es bendecida, esa cosa común deja de ser común y pasa a ser una cosa bendita. Una cosa común es común, pero si es santificada, deja de ser común y se vuelve santificada.
Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente en el desierto, ¿qué le dijo Dios? Saca tus sandalias, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo, santo. Y Dios santificó al sábado, por lo tanto el sábado ya no es más un día común, es un día santo, porque Dios descansó, porque Dios lo bendijo y porque Dios lo santificó. Y no fue para el pueblo de Israel, porque en el jardín del Edén no había pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino a existir muchos años después. O sea, el sábado no fue establecido para el pueblo de Israel. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano, no del judío, no del israelita, sino del ser humano en general. Y cuando Dios obró el milagro del maná, y cuando Dios les dijo, recojan todos los días lo que van a comer, pero el viernes recojan el doble, porque al día siguiente sábado no va a caer nada. Estamos aquí en el capítulo 16, solo 4 capítulos después, en el capítulo 20, el pueblo llegará al Sinaí. Llegará al Sinaí y solo en el Sinaí Dios les entregará las tablas de piedra, incluyendo el sábado. Pero antes del Sinaí, el sábado ya era un día santo. Por eso Dios les dijo, hoy, el viernes, ustedes recojan el doble porque el sábado no va a caer, porque es mi día santo. O sea, el sábado ya fue santo en el Edén. El sábado fue santo antes del Sinaí. Y el sábado fue declarado santo en la tabla de los 10 mandamientos. Pero recuérdate que el 4.º mandamiento de Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 8, dice, acuérdate de mi día santo, acuérdate, acuérdate. ¿Tú te puedes acordar del desayuno que tomamos juntos, tú y yo? No. ¿Por qué no te puedes acordar? Porque nunca sucedió. Nunca tomamos desayuno juntos tú y yo. Entonces, ¿cómo te vas a acordar? Uno solo se puede acordar de lo que ya sucedió, de lo que ya existe. Y si nunca existió, no te puedes acordar. Pero en la ley de Dios, en las tablas de piedra, Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate de mi día santo, acuérdate. Es porque el sábado ya era un día santo antes de llegar al Sinaí. Cuando Jesús vino a esta tierra, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido para engrandecerla, para magnificarla. Jesús respetó las instrucciones divinas. Jesús guardó el sábado porque Lucas 4:16 dice que un sábado el Señor Jesucristo vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Era costumbre de Jesús ir el sábado a la iglesia, ir el sábado a la sinagoga para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y ahí en la sinagoga se levantó para leer al profeta Isaías. Y si tú revisas la historia de la iglesia apostólica, Pablo, Pedro, guardaron el santo sábado. Pablo se reunía con el pueblo de Dios el sábado y persuadía a judíos y a griegos. Hay muchos que dicen, sí, pero es que Pablo para evangelizar a los judíos tenía que ir el sábado a la iglesia, porque el único día que podría encontrar a los judíos, porque los judíos guardaban el sábado, Pablo no. Pero la Biblia dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos, y los griegos no guardan el sábado. Entonces, ¿por qué iba a la iglesia Pablo? Para enseñar, para predicar. Porque judíos y griegos habían aceptado las instrucciones divinas y guardaban el santo sábado. Oh querido, y en el libro de Hebreos dice que todavía resta un reposo para el pueblo de Dios hoy.
Yo no les estoy dando un estudio bíblico, no. Un estudio bíblico ustedes lo tienen en grupos pequeños, en fin, inclusive online. Yo estoy presentando un sermón, un mensaje, por eso no estoy colocando todos los versículos en la palabra de Dios, los estoy mencionando solamente para mostrarte que el sábado es el día santo del Señor y es uno de los principios de nuestra fidelidad a Dios que está resumido en los 10 mandamientos. Hay muchas personas que dicen, no, pero la ley fue dada para Israel, la ley fue dada en el Sinaí, solamente para el pueblo judío. Pero querido, la ley en la Biblia, el Torá, el famoso Torá, la ley de Dios, se refiere a las instrucciones divinas. En la Biblia es presentada bajo muchos nombres. Las instrucciones divinas, las enseñanzas divinas, la ley del Señor, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, el camino de Dios. Todo eso es la ley. Y mira lo que David decía en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Leo. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Mira, aquí la ley está bajo el nombre de mandamientos. En otros lugares, ya te dije, bajo el nombre de instrucciones, consejos, en fin. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. ¿Qué cosas son afirmados eternamente? Los mandamientos. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Es interesante cómo aquí David junta la eternidad de las enseñanzas divinas, la eternidad de sus mandamientos, la eternidad de sus instrucciones, la eternidad de la ley, incluyendo el sábado. David asocia a la redención que Dios ha enviado a su pueblo. Quiere decir, la redención y el sábado no están reñidos. Y te voy a explicar. Cuando Dios creó el mundo, lo creó en 6 días. Y el sábado descansó. Y ahora el sábado se levantó como un monumento de la creación de Dios. Tú no puedes decir que tú crees que Dios es el creador si no guardas el sábado. Porque Dios levantó el sábado como un monumento de la creación. Pero ahora la creación parecía una acuarela linda, bonita, y vino el diablo y metió la manaza en la acuarela fresca y embadurnó todo el cuadro de la creación, deformó donde no había espinos, hizo nacer espinas, donde había paz, metió guerra, donde había amor, colocó odio, arruinó toda la creación. Entonces, Dios en la persona de Jesucristo vino a este mundo para restaurar la obra de la creación que había sido deformada por el diablo. Y trabajó en su obra de restauración, en su obra de redención, en su obra de salvación. Y un viernes en la tarde, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el sábado reposó en la tumba conforme al mandamiento. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En la creación se levantó como un monumento de la creación y en la redención se levanta como un monumento de la redención. Oh querido, Dios te ama mucho. Ya te dije que este mundo está deteriorado, está malogrado por causa del pecado. Hay soledad, hay tristeza, hay desesperación, hay gente que literalmente no sabe qué hacer con su vida. El otro día mi esposa me llamó, yo estaba viajando, me llamó a la 1 de la mañana y cuando pues a uno lo despiertan a la 1 de la mañana, un hijo, un nieto, la esposa, tiene que haber sucedido algo grave, algo terrible.
Y le dije, ¿pero qué pasó? Y ella estaba llorosa, llorosa. Y me dijo, alguien aquí en el barrio, en el edificio, cometió un suicidio. Se arrojó del piso 17, 18, se arrojó y murió. ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas se angustian? ¿Por qué se encuentra un hijo de 15 años ahorcado? Este mundo golpea, este mundo sacude, este mundo hiere, porque este mundo está deformado por el pecado, porque el diablo viene y arruina vidas. Caminamos en un desierto injusto, en un desierto de miseria. Ya está en la hora de volver a casa. Ya no es más tiempo para caminar en nuestros caminos. Es hora de volver los ojos a Jesucristo, a la salvación, a la redención, al Evangelio, por gracia. Pero también es hora de obedecer su palabra. Y si hay algo que no has estado obedeciendo, este es el momento de decirle, Señor, gracias por tu salvación, de misericordia, de amor, pero ahora ayúdame a andar en tus caminos. Por eso Jesús esta noche te mira a los ojos con amor y te dice, hijo, ¿me amas? Y tú dices, sí, sí, Señor, te amo. No, hijito, te voy a hacer la pregunta por segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No, te voy a preguntar por tercera vez, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo porque tú moriste por mí en la cruz. Entonces Jesús te mira y te dice, entonces, hijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No los guardes para salvarte, porque yo ya te salvé por gracia. Yo ya derramé mi vida por ti. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Pero si me amas, anda en mis caminos. Camina en mis veredas. Sigue mis instrucciones. No discutas con mi palabra. Simplemente obedece. A veces en la vida tenemos que golpearnos feo, querido. Y esto es lo que sucedió con Heriberto. Ese muchacho vivió una vida completamente desreglada, no quería saber nada de Dios, nada de nada. De cierta manera, cualquiera podría decir la sociedad era la culpada. Tuvo un padre a quien nunca conoció porque lo abandonó cuando supo que la mamá estaba embarazada. ¿Qué podría hacer Heriberto? Criado por una madre soltera, sin muchos recursos económicos. A los 12, 13 años ya se comenzó a enveredar en el camino de la violencia, del robo. Tijuana es un lugar difícil, ¿no es cierto? Tijuana, lugar de drogas, de tráfico. Él se destruyó por completo, hasta que lo prendieron. Y por tantos crímenes y tantos delitos fue condenado a prisión perpetua. Y un día, un grupo de hermanos de la iglesia llegó allí para predicar el Evangelio. Heriberto al comienzo se reía de ellos, pero un día escuchó a alguien diciendo, Dios es amor, Dios te ama, tú eres precioso, tú eres lo más bonito que Dios tiene en esta vida. Y él creyó en la palabra que escuchó y se acercó y se entregó al Señor Jesucristo. Y se bautizó, pero él no tiene la mínima esperanza de salir libre de la prisión. Va a envejecer y va a morir en la prisión. Pero él dice, no importa que mi cuerpo esté preso, pero mi alma está libre. Estoy libre en Cristo. Mi verdadera prisión no eran paredes, mi verdadera prisión era el pecado, el vicio, la miseria. Ahora tengo paz, ahora duermo en la noche. Y él se ha dedicado a predicar el Evangelio en la prisión. Y él cuenta su testimonio, y es por eso que nosotros no podemos colocar la fotografía de él, inclusive, porque no queremos colocar en riesgo la vida de él.
pero su testimonio es poderoso. Su nombre tampoco es Heriberto, pero quería contar la experiencia de él. Él dijo a su instructor bíblico en una de las últimas reuniones: yo quiero que Jesús venga. Yo quiero volar como los ángeles. He desperdiciado mi vida. Yo no estoy molesto con las autoridades. Yo merezco por la vida que viví. Pero yo quiero que Jesús venga. Yo quiero que esto termine. Y querido, te digo una cosa: Jesús ya viene. Y el dolor de esta vida va a llegar al fin. ¿Qué estás esperando? Si no te has decidido todos estos días, toda esta semana, ¿qué estás esperando? Cuando un día finalmente los redimidos cantarán en el cielo. Que Dios te bendiga. Oh Padre amado, gracias Señor. A lo largo de esta semana hemos oído tu voz a través de tu palabra. Noche tras noche muchos han tomado su decisión. Vidas han sido transformadas. Muchos que han estado alejados de la iglesia han retornado a tus brazos de amor. Muchos que estaban durmiendo en la iglesia han despertado. Oh Señor, gracias por los milagros que has hecho esta semana. Permite que cuando Cristo venga, todos estemos juntos para recibirte y para ir contigo en gloria y majestad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Meus amados, 2 anos atrás, numa UTI quase improvisada, num hospital de Ucrânia, eu estava em agonia, pronto para descansar. Os médicos não tinham muita perspectiva de que eu me recuperasse. A guerra se aproximava, mas Deus me levantou. Deitado nessa cama, não pensei que Deus ainda me daria a bênção, a oportunidade de pregar a sua palavra num estádio como este. Mas Deus é Deus, soberano e eterno. E esta noite estou aqui para louvar o nome de Deus, para dar graças a Deus pelos líderes maravilhosos que Deus colocou nesta união, nesta divisão, nas 3 associações, pelos membros de igreja extraordinários que trouxeram seus amigos para compartilhar o estudo da palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico. Gênesis capítulo 21, versos 15 ao 19. Vocês podem ler, eu não tenho um piloto aqui, mas vocês podem ver aí uma história. A história de Agar e Ismael. O texto diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Este texto que acabo de ler forma parte de uma história. Era um dia festivo. Abraão tinha oferecido a seus amigos um grande banquete.
havia alegria, havia música. O filho mais novo, Isaac, estava sendo desmamado. E no povo de Israel, naqueles dias, se fazia uma grande festa quando isto acontecia. Tudo estava maravilhoso, tudo estava lindo. Mas rapaz de uns 16 anos achou que ninguém estava vendo ele. Seu nome era Ismael. Como consequência da atitude insensata de Ismael, o banquete terminou em dor, em tristeza e em lágrimas. Vocês sabem, queridos, que as histórias bíblicas não estão na Bíblia pelo simples fato de estarem. As histórias bíblicas têm como propósito nos ensinar. E nós esta noite viemos aqui a aprender. E a primeira lição que precisamos aprender é que esta vida, espiritualmente falando, é uma vida de exuberância, de gozo, de alegria, de música. Foi maravilhoso ver o povo de Deus cantando esta noite. Deus quer para você o melhor do melhor do melhor. Porém, às vezes, por essas coisas da vida que não tem explicação humana, muitas vezes cometemos insensatezes. Chame-lhe pecado se você quiser. E por essas decisões erradas, por essas atitudes impensadas, por deixar-nos arrastar pelos impulsos próprios do ser humano, arruinamos o grande banquete que podia ser esta vida. Arruinamos a própria vida. Nos causamos dor, nos causamos tristeza, choramos. E o pior é que nós sofremos sozinhos. Fazemos sofrer as pessoas que mais nos amam. Como consequência deste deslize, deste pecado de Ismael, ele teve que abandonar a casa paterna. É longo de explicar e eu não vou explicar o porquê. Porém, Ismael e a mãe dele tiveram que abandonar o lar e caminhar através do deserto. O pecado sempre te leva longe, longe de Deus, longe da igreja, longe dos amigos, muitas vezes longe da família, longe de você mesmo. Você sofre, chora, não se compreende, não entende as incoerências de seu coração, se machuca, se desespera à noite, enlouquece e muitas vezes termina no suicídio. O que você não sabe, querido, é que Deus ama você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesta vida. Você é assim, do jeito que você é, com as incoerências de seu caráter, com as tolices de suas decisões. Deus ama você. Não há nada que você possa fazer para que Deus ame você, porque Ele já ama você com um amor eterno. Mas também não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de amar você, porque faça o que você fizer, Deus te ama. Quando eu digo Deus te ama, não estou dizendo que Ele aprove muitas vezes as tuas atitudes, mas Ele te ama, porque Deus é amor e o amor é eterno. Se Deus é eterno, seu amor é eterno, então seu amor não pode acabar. Talvez você em seu coração pense esta noite: olha, o Senhor fala isso porque não conhece a minha vida, não conhece a minha realidade,
não conhece as coisas ocultas de meu coração. Eu não preciso conhecer nada. Eu simplesmente digo o que a palavra de Deus diz. Deus te ama. Você é a coisa mais linda para Ele. E isto não é frase de pregador. Talvez este mundo te rejeite. Talvez a sociedade te rejeite. Talvez a tua própria família te rejeite. Talvez você chegue a um ponto em que você mesmo se olhe no espelho da sua existência e chegue à conclusão de que você não presta. Mas Deus ama você. Deus nunca deixou de amar você. Talvez esta noite eu estou pregando para alguém que há muito tempo está longe de Deus e longe da igreja. Oh, querido, você nunca foi feliz longe de Deus. E a maior prova disso é que você está esta noite presente aqui. Não é saudade. Não é como alguém me disse hoje: pastor, eu ouvi as suas pregações no Palácio de Cristal, no Tarumã, há muito tempo, quando eu era um jovem, mas estou longe da igreja, estou longe de Jesus. E quando fiquei sabendo que o Senhor ia pregar esta noite, eu vim aqui para matar saudade. Não, querido, você não veio para matar saudade. Você veio porque desde que você se distanciou de Deus, foi um homem infeliz, vazio. Quando chega a noite, deitado na cama, você sabe que está errado. Você sabe que teu lugar é aos pés de Jesus Cristo. Você chora sozinho. Você diz que não tem forças para retornar. Você diz que não tem forças para mudar de vida. Mas você não precisa fazer nada. Deixe que Deus faça o que você não pode fazer por você mesmo. A terceira lição desta história é que por causa do pecado, Ismael teve que abandonar o lar paterno. Mas o pai, diz a história, deu a Agar, sua esposa, e a seu filho, bem de madrugada, um odre cheio de água. Água. No deserto desta vida, você não pode viver sem água. 70% do território desta terra é água. Mais de 50% de teu corpo é água. Água é indispensável. Água é símbolo de vida, mas também a água é símbolo da graça maravilhosa de Cristo. Você está caminhando pelo deserto desta vida, mas a graça de Deus te acompanha. Por onde você quer, por onde você vai. Você pode correr longe de Jesus, mas a graça de Deus te acompanha. Você está vivo porque Deus te ama. Você está vivo porque sua graça não te falta. Mesmo caminhando nos seus próprios caminhos, mesmo fazendo a sua própria vontade, a graça de Deus está com você em todo momento. Mas chegou, disse a história bíblica, um momento que a água terminou. Os recursos terminaram. Estarei pregando para uma pessoa cujo dinheiro terminou, cuja saúde está terminando. Estarei falando neste momento para alguém em cujo lar a paz terminou, a harmonia terminou. Estarei pregando para alguém que sente que seu filho está afundado no mundo do alcoolismo, da drogadição, da promiscuidade. Você já tentou, já lutou, já se esforçou de uma, de outra maneira, mas tem chegado à conclusão de que já não tem remédio. Você já não tem solução. Você já não pode fazer nada. Pois vou te dizer uma coisa. Quando Agar pensou que não havia nada, deixou seu filho debaixo de um arbusto e disse a história que caminhou 25 metros a distância de um tiro de arco e se colocou a chorar porque pensava:
meu filho vai morrer. Não posso fazer mais nada por meu filho. Oh Senhor, não quero ver no momento em que o meu filho morrer. Porém, a história diz que Deus ouviu a voz do menino e se apresentou para Agar e lhe disse: mulher, por que você está chorando? Deus ouviu o clamor do menino, do rapaz, do jovem, de aí onde ele está. Há muitos anos atrás, 1985 para ser exato, estávamos na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro, pregando numa noite para 1000 jovens que decidiram passar a noite toda cantando, orando e estudando a Bíblia. Cada meia hora nos dividíamos de 2 em 2 para orar e clamar a Deus. Antes de dividir-nos para orar, se apresentavam pedidos de oração. E uma senhora chorando foi à frente e em lágrimas disse para os 1000 jovens que estavam reunidos aí: jovens, que bom vê-los cantar, orar e estudar a palavra de Deus. Mas neste momento, meu filho, um jovem como vocês está nas ruas de Copacabana, prostituindo-se, vestido de mulher, vendendo seu corpo. Meu filho nasceu na igreja, cresceu na igreja, cantou no coral da igreja, participou do clube de desbravadores, participou de acampamentos, das diferentes atividades dos jovens, mas neste momento ele está aí, 1 da manhã, vendendo seu corpo nas ruas de Copacabana. Por favor, orem por meu filho, orem para que Deus o traga. E os jovens se dividiram em grupos de 2 para orar. E eu também fui orar com um jovem, e esse jovem fez uma oração que de alguma maneira me assustou, porque ele desafiou Deus. Ele disse: Senhor, ouviste a oração de aquela mãe? Ele está sofrendo porque seu filho está afundado na miséria da vida. Eu te suplico neste momento, Senhor, vai onde está aquele rapaz, sacode ele, abre os olhos dele, traz ele de volta. Mas, Senhor, eu não estou pedindo que traga ele um dia, ou a próxima semana, ou o próximo mês. Eu estou suplicando que tragas esse menino agora, não amanhã, agora, neste momento. E no meu coração eu pensava: que oração, de certa maneira, desde o ponto de vista humano, atrevida. Como vai exigir, como vai demandar que Deus faça o que você quer agora, neste momento? Terminamos de orar, cada um foi a seu lugar, continuamos cantando, passou o tempo, 5 da manhã, estávamos cantando já o último hino para nos retirar, quando de repente ouvimos o grito doloroso de uma mulher, e todos voltaram os olhos para ela, e era aquela mãe que tinha pedido oração por seu filho, e essa mãe tinha os olhos cravados na porta, e todos viraram para a porta para ver o que aquela mulher estava vendo, e aí na porta estava seu filho, vestido de mulher, e começou a vir para frente. E a mãe saiu correndo a seu encontro, e na metade do corredor, mãe e filho se abraçaram e choraram, e havia lágrimas nos olhos dos 1000 jovens. E eu chamei o rapaz para frente e perguntei: o que aconteceu? Por que você está aqui? E ele, chorando, disse: eu estava parado numa esquina da Avenida Atlântica em Copacabana, esperando que alguém me levasse. De repente comecei a me sentir mal, pensei que a pressão tinha baixado,
caí. As pessoas que estavam aí correram para me levantar. E eu senti que me morria. Eu estava morrendo. E pastor, eu nasci e cresci na igreja, mas eu estava morrendo na miséria do pecado. E com as forças que eu tinha, as poucas forças, clamei a Deus e disse: Senhor, por favor, tem compaixão de mim. Não me deixa morrer. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Não quero morrer neste estado. Não, Senhor. Eu quero voltar aos teus braços. E o rapaz que orou comigo levantou a mão e perguntou: a que hora foi isso? E ele disse: 1 da manhã. Exatamente no momento em que este rapaz estava dizendo ao Senhor: traz a esse jovem agora, neste momento. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do rapaz aí onde estava. Se esta noite estou pregando para um jovem que está afundado na miséria, no vício, na drogadição, no alcoolismo, na promiscuidade, não tenha medo de clamar a Deus. Levante as mãos ao céu. Diga para Ele: Senhor, eu não posso, eu não tenho forças. Se depender de mim, estou morto. Mas, Senhor, não quero morrer. E mesmo achando que Tu, Deus Santo, não podes ouvir a minha voz porque sou um miserável pecador, clamo a Ti. A palavra de Deus diz que Deus ouviu o menino. E naquele momento, Deus tocou os olhos de Agar, a mãe. E quando os olhos dela se abriram, viu uma fonte de água. A Bíblia não diz que Deus fez cair do céu uma fonte de água. A Bíblia não diz que Deus fez aparecer de repente, milagrosamente, uma fonte de água. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte. A fonte já estava ali. A fonte sempre esteve ali. Mas Agar não havia, porque seus olhos estavam cobertos de lágrimas. Mas quando o menino e ela clamaram a Deus, seus olhos se abriram e viu que a solução estava nas suas mãos e ela não enxergava. Oh querido, eu não sei se neste momento você está enfrentando um drama terrível na sua vida. Eu não sei se estou pregando para um casal que já está na beira do divórcio. Já lutaram, já tentaram uma vez e outra vez. O sentimento do coração não desaparece, aquela espécie de rancor, de ódio, aquela espécie de ressentimento, de mágoa, por todas as feridas que você se abriram ao longo dos anos. E você diz: não tem solução, já não tem mais solução. Querido, a solução para teu problema existe. A solução para teu problema está ao alcance de tuas mãos. Mas para você enxergar a solução que Deus tem para você, você precisa que Ele abra seus olhos. Não importa se teu filho está abandonado, perdido, se você acha que já não tem solução. Não importa quanto tempo você está prisioneiro das drogas. Não importa quanto tempo você está afundado em dívidas. Não importa quanto tempo você está desempregado. Não importa quanto tempo você está enfermo da alma, enfermo das emoções, enfermo da mente. A solução divina já está pronta para você. Mas você precisa clamar a Deus. Você precisa levantar os olhos aos céus. Isto que estou falando, querido, e isto que você está sentindo no seu coração, não é fruto das palavras humanas. Eu sou apenas um instrumento de barro. É o Espírito de Deus que está tocando teu coração. Você nunca pensou em Deus. Você nunca pensou na religião. Você acha que essas coisas não têm lugar na cultura de nosso tempo. Mas você saiu das mãos de Deus. Você saiu das mãos de Deus.
Porque só tem duas possibilidades. Ou você é fruto da evolução, porque Deus não existe. E se você é fruto da evolução, então tua vida é uma casualidade, é fruto do acaso. Tua vida não tem sentido. Você está neste mundo por casualidade. A segunda possibilidade é que Deus existe e te ama muito. E Deus nunca faz nada sem propósito. Portanto, quando você veio a este mundo, Deus já tinha um propósito para a tua vida. E esse propósito não é que você viva a vida que você está vivendo. Não é propósito de Deus que você viva derrotado, fracassado, infeliz, com o peso de culpa martirizando você de dia e de noite. Deus te ama. Deus tem um plano extraordinário para a tua vida, mas você tem que querer, você tem que dizer sim. Ao longo da minha vida, eu tenho visto tantos milagres de vida transformada. Um homem jovem, 23 anos, casado a 2, traiu a esposa. Ele entrou numa depressão profunda. Ele arrependido pediu perdão. Ele arrependido disse para ela que nunca mais ia fazer uma coisa semelhante. Mas um dia recebeu a triste notícia, ele estava no trabalho, de que sua esposa tinha tirado a sua própria vida, tinha cometido suicídio. Ele largou o trabalho e correu para casa. Aí viu o cadáver de sua jovem esposa. E então o peso da culpa começou a golpear ele. Não existe nesta vida coisa pior que o peso da própria consciência. Te crucifican no madeiro de tu existência, de dia e de noite. Em meio da escuridão, fantasmas aparecem para atormentar tua vida. Você sabe que não fez bem, você sabe que está errado, você sabe que o pecado tem consequências. Mas o que acontece? Este homem não conhecia a Deus, não tinha Deus. E quando você não tem a Deus, o que faz numa circunstâncias como esta? Ele começou a beber, se tornou um alcoólico, começou a usar drogas, se tornou um drogado, largou a família, largou o emprego, largou a vida profissional, largou a própria vida, caiu nas garras do crack. E o crack é um vício que não solta suas vítimas. Este homem caminhava pelas ruas de Nova York pedindo esmola para comprar crack. Vida destruída. Qualquer um que via ele não podia imaginar que ele foi um dia um grande profissional, um homem com um futuro brilhante. Por uma insensatez da vida, a esposa cometeu suicídio. Agora ele vivia a vida que estava vivendo, achando que merecia o que estava vivendo. Mas uma noite, ele viu que muita gente se dirigia a um grande auditório. A noite estava fria e ele também entrou. Entrou por casualidade, entrou sem pensar em Deus. Ele nunca tinha pensado em Deus. Entrou simplesmente porque entrou. Ele não sabia que o Espírito de Deus estava levando ele até aquele auditório. Na semi-inconsciência de seu mundo de drogas, ele entendeu aquela noite que a única saída para ele era Jesus. E quando eu fiz um convite pedindo que as pessoas chegassem à frente, ele foi uma das primeiras pessoas que chegou à frente, drogado, sujo, cheirando mal. As pessoas que chegavam perto se retiravam discretamente, porque não podiam suportar o mau olor dele. Mas o Espírito de Deus tocou a vida dele. Anos depois eu o conheci, casado novamente, profissional, trabalhando. E quando ele me contou a sua história, me disse: pastor,
O Senhor não imagina que a primeira vez que eu ouvi o Senhor pregando, eu estava no lixo da vida, destruído, com minha vida acabada.